Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a esta penúltima cita con los diálogos de cine, en concreto, como estamos viendo en estas 9 ediciones que traemos hecho, estas 9 sesiones dedicadas a cine español. Y hoy vamos a continuar de alguna forma la línea de las últimas dos sesiones, la que tuvimos con José Sánchez Monte, la que tuvimos con Lidia Peralta, que también hoy nos acompaña, de esos otros caminos, esas otras formas de acercarse al cine español que de alguna forma se diferencia de todo el recorrido previo que hemos estado haciendo, centrado un poco en la historia, en los años de cine clásico, en la transformación de los años 70, en figuras de autores concretos como por ejemplo Edgar Neville o como empezábamos con el caso de Víctor Erice, para centrarnos en la conexión del cine con la antropología y en concreto cómo eso puede aplicarse a producciones contemporáneas y en concreto como nos va a presentar hoy nuestra invitada, centrándolo en tres cineastas mujeres que además lo emplean como un elemento fundamental en su trabajo y como una pieza fundamental a la hora de desarrollar sus historias. Eh, Le quiero agradecer a Marian, que es la que nos acompaña hoy, haber aceptado la invitación para estar aquí, para contarnos en esta penúltima sesión, bueno, pues todo lo que va a contarnos a continuación sobre esa conexión entre la antropología y el cine. Y como siempre, hago una pequeña presentación de ella para aquellas personas que estáis aquí y que no la conozcáis. María de los Ángeles de Moral Garrido, Marian, nació en Alcalá Real, Jaén, en 1979. Es investigadora y profesora en el Instituto de Estudios de la Mujer y de Género y en el Departamento de Antropología Social de la UGR. Es doctora en Antropología Social por la UGR desde el año 2016. Fue fundadora en el año 2008, junto a la profesora Soledad Vieitez, del grupo de investigación África INES, Estudio e Investigación aplicado al desarrollo. Experta en antropología de los medios de comunicación, el cine en particular, y los estudios de género con enfoque decolonial. Su investigación más reciente centra el análisis en la autorrepresentación de las mujeres y la construcción de narrativas e historias cinematográficas mediante procesos etnográficos, hibridaciones, metodología e inteligencia artificial, eso, digamos, por una línea, y por la otra en el estudio de la afrocentricidad en el cine español. Ha trabajado de la mano de cineastas como Itziar Bollaín, a la que considera una de sus mayores referentes e influencias tanto profesionales como artísticas. Además, junto con la directora británica Pratibha Parmar y la directora nepalí norteamericana Nair Sarrar Walker, y además con la granadina Rocío Mesa. Además, ha realizado numerosos proyectos audiovisuales a través de metodologías participativas que la han llevado hasta Nepal entre los años 2000 y 2012, pasando por Marruecos en el año 2016, Sudáfrica en 2013 o Japón en el año 2017. Ha sido docente y colaboradora con distintos centros y programas de estudios internacionales y españoles. La Brown University norteamericana, la Hokkaido Summer Institute de Sapporo, el IES Institute for International Education of Students Abroad de Granada y Estados Unidos, la Université IFZOR de Agadir, máster y experto en la Universidad de Granada, en la Universidad de Jaén, y ha participado además, y esto también me ha parecido muy interesante, como asesora en festivales de cine, como el Festival de Cine Africano de Tarifa, Festival de Cines del Sur o el Festival de Jóvenes Realizadores, cuyo director, Antonio, también le agradezco mucho que esté hoy con nosotros. Además, es fundadora del Gender Media Lab de la UGR, un espacio interdisciplinar cuyo objetivo principal es vincular investigación y profesionalización aplicando la equidad de género a la producción audiovisual y cinematográfica, y dirige el laboratorio cinematográfico Filming Lab, que incentiva el intercambio entre cineastas, investigadores y ciudadanía. Mario, muchas gracias, como te digo, por estar aquí con nosotros y obviamente la primera pregunta es, ¿por qué has querido que habláramos y trabajáramos hoy a través del tema de la antropología en el cine? A ver, lo primero de todo, porque yo soy antropóloga del cine, indudablemente será el ámbito en el que, bueno, me puedo desenvolver más o menos bien, además de que todas las experiencias que he tenido de incursión dentro de la producción cinematográfica ha sido desde la mirada antropológica, ¿no? Creo que realmente la antropología añade a los estudios fílmicos, de alguna forma, bueno, varias cuestiones que iremos viendo a lo largo de la sesión, pero fundamentalmente y así, a grandes rasgos, y de forma muy general, porque desde que se institucionalizó la disciplina allá por finales del siglo XIX, han sido muchísimas las aportaciones y por lo que más se conoce también la antropología es por el cine etnográfico, ¿no? Pero así como en dos líneas generales puedo decir que lo que aporta tiene que ver con su bagaje teórico y conceptual, es decir, nos ofrece una serie de términos que nos ayudan a analizar el cine con una mirada comparativa, porque nosotros somos expertos en irnos a estudiar cultura o contextos socioculturales, pues a, no sé, Indonesia, en países africanos, etcétera. Esa mirada comparativa nos permite, entre otras cosas,
no tener un análisis etnocéntrico. No sé si conocéis el término, es decir, pensar que nuestra cultura y nuestra forma de entender el cine, pues, es el mejor, ¿no? Ese etnocentrismo, o digamos, intentar combatir el etnocentrismo creo que es fundamental porque casi siempre tendemos a ver el cine desde una epistemología o un conocimiento desde Occidente, ¿no? Occidentalocéntrico. Y desde la antropología, por ejemplo, eso no tiene sentido. Uno de las partes de mi investigación para la tesis tenía que ver con el análisis de la industria de cine Nollywood, que es nigeriana, ¿no? Es la primera en producción de cine, un tipo de cine, en este país concreto de África Occidental, en Nigeria. Pero claro, ahí aparecen parámetros, por ejemplo, como el que se utilice la piratería, ¿no? Y que eso constituya un fenómeno social y cultural, además de económico, político, etcétera, en ese país como fundamental. Pues claro, eso que nos lleva pues, a decir, jo, es que lo que consideramos industria de cine en Estados Unidos, en los países europeos o en, no sé cómo denominarlo, ¿no? Países occidentales, no se corresponde con eso que ellos sí que llaman industria de cine, ¿no? Entonces, pues ese salirnos del conocimiento que tenemos en Occidente o, entre comillas, el más mainstream, ¿no? Dentro de cómo se genera el conocimiento a nivel mundial, pues uno de los enfoques o de una de las aportaciones grandes que yo creo que hace la antropología, ¿no? Y en segundo lugar, contamos con un montón de herramientas de investigación, técnicas de investigación que lo que nos permiten es estudiar los contextos y ciertas temáticas en profundidad, ¿no? Intentar entender todo con una comprensión más profunda. Eso ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? de algunas investigadoras pioneras, ¿no? En el mundo del cine, que eran, mi directora de tesis siempre ha dicho que somos como cotillas profesionales, ¿no? Claro, ese adentrarnos con lupa a investigar también nos lleva a vivenciar de alguna forma la cotidianidad de los sujetos o de las personas con las que colaboramos, ¿no? En mi caso, bueno, en procesos de producción cinematográfica o de realización o de análisis fílmico, ¿no? Pero para nosotros es fundamental ese contacto, ¿no? Con las personas que nos van a aportar una información, unas sensaciones, unas formas de concebir la temática que estemos investigando, ¿vale? En este caso, yo fundamentalmente me centro en las políticas de representación. Creo que hay mucha jerarquía, hay muchas relaciones de poder en la producción, en los procesos, ¿no? De producción y creación artística y cinematográfica. Y luego, sobre todo, me interesa muchísimo, hablando de estas tres directoras, estas tres cineastas, em, el uso y empleo de técnicas para llevar a cabo sus proyectos que tienen mucho de antropológico y viceversa. Es decir, cómo hay una hibridación de formas de acercarse o formas de ficcionar que son etnográficas, en la metodología por antonomasia de la antropología, pero que ellas simplemente las emplean sin, en muchas ocasiones se autodenominan antropólogas, ¿no? Pero bueno, cómo hay ese flujo, ¿no? Entre cómo nos enfrentamos a nivel de investigación en la antropología y cómo lo hacen para producir sus proyectos, sus películas, para cinear, ¿vale? En este caso, yo me tengo aquí apuntado, permitidme que siga el guión porque está todo estructurado en cuanto a dónde va un clip de sonido, dónde va una fotografía, etcétera. Pero me apuntaba aquí que realmente esto está diseñado como un diálogo, pero yo lo definiría más como algo polifónico, ¿no? Porque voy y traigo fragmentos de voces. Yo, como antropóloga, de alguna manera lo que he hecho es coger, escuchar, sentir, observar a estas personas que son cineastas y que están produciendo cine para inferir de alguna forma o teorizar sobre esos procesos de creación cinematográfica. Con lo cual, no es solo tu voz, Juan, preguntándome a mí y yo respondiendo, sino que estas personas también van a aportar a esta intervención, lo que vengo a decir, ¿no? ¿Con qué fin? Pues con el de alumbrar nuevas formas de producir cine, que hay muchas, y de hecho con Juan hemos estado hablando ahí un largo y tendido antes, pero esta es una más, ¿no? Y un poco también la antropología lo que aporta es eh, estudios que, digamos, ofrecen una nueva mirada a lo que nadie se ha dado cuenta que estaba ahí, ¿no? Eso creo que también es muy interesante del ámbito antropológico, ¿no? Yo casi como en términos de militancia antropológica, porque saben ¿qué eres? Antropóloga, y entonces ya te identifican pues la que estudia los huesos, ¿no? Humanos, o la que nadie sabe dónde está la antropología, ¿no?
Pues casi me lo planteo como militancia el de decir, pues soy antropóloga del cine, ¿no? Casi me dan ganas a veces de ponerme una camiseta o algo así para que al menos la curiosidad lleve, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Cómo trabajamos. En ese sentido, rescato dos antropólogas, o las traigo aquí para que también veamos hasta qué punto fueron visionarias en su momento, ¿no? Y aportaron un conocimiento que en aquel entonces era súper innovador. Una de ellas es Hortense Bodemaker, que hizo una etnografía en el Hollywood en el año 46-47. Ella hizo su trabajo de campo en Los Ángeles, en los estudios del Hollywood de la época. Imaginaros, dentro de las teorías de la comunicación, en aquel entonces todavía estaba todo el tema de, bueno, la escuela de Frankfurt les preocupaba muchísimo la ideología, ¿no? Que transmitían los medios de comunicación, el cine, ¿no? Que es lo que transmitía realmente a ese nivel de, bueno, también imaginaros la Segunda Guerra Mundial, había mucho esa ideología de bloques, ¿no? Sin embargo, Hortense Bodymaker, mm, aun en toda esa amalgama, ¿no? Ese ecosistema de inquietud por la ideología que retransmitía el cine o que transmitía el cine, le preocupaba, digamos, le provocó inquietud el entender cómo las personas se identificaban o no con el cine, es decir, unió cultura y cine, de alguna forma, sociedad y cine, a partir de iniciar una investigación en los estudios de Hollywood, que en algunos casos pues ella misma señaló como inaccesibles, ¿no? Entrevistar en profundidad a productores de la época, entrevistar en profundidad a guionistas de aquel momento. Se metió como una especie de perro con olfato en toda, digamos, aquella construcción, ¿no? Que también se veía como un poco las deidades, ¿no? Del momento, los actores famosos eran como cierto, se puede acercarse desde la cercanía, ¿no? Y desde indagar en profundidad, creo que es súper pues sí, significativo, ¿no? Y más que remarcable. Claro, fue una etnografía que sí que se considera a nivel internacional y sobre todo en el ámbito de la antropología, pues, boom, yo creo que hay gente que tiene la figurita de San Pancracio en casa y nosotras pues sacralizamos de alguna manera a Hortense Bodymaker, ¿no? Y luego os traigo aquí a colación también otro estudio que es muy interesante, el de Sherry Horner, que ya en los años 80, Sherry yo creo que un poco siguiendo la estela, ¿no? de Hortense Bodymaker, que se quedó ahí un estudio aparentemente aislado, porque es verdad que la antropología de los medios de comunicación se empezó a institucionalizar a finales de los 80, 90, estos son estudios de los años 50, ¿vale? En el caso de Sherry Horner, ella empieza a investigar el cine independiente en Estados Unidos bueno, desde finales de los 80, ¿no? Y habla, su aportación máxima tiene que ver, bueno, con esa exploración y análisis del panorama, ¿no? Del cine indie en Nueva York y en Los Ángeles, pero su gran aportación en este caso tiene que ver con, bueno, de alguna manera defendía que había una diferencia súper importante entre las narrativas que se venían proyectando, ¿no? En el foco hollywoodiense, con una narrativa mucho más comercial, más de entretenimiento, etcétera. Y en este caso ella decía que el cine indie de esas décadas, de finales de los 80, 90, 2000, lo que había hecho era representar de una forma crítica, también del cine de autor y demás, realmente la verdad de los Estados Unidos, ¿no? A todos los niveles, a nivel de familia, a nivel de economía, a nivel de... Entonces, en ese sentido, creo que es una aportación interesante porque eh, analiza el cine en Estados Unidos, pero se va de nuevo a otro foco al que nadie igual había prestado en ese momento, nadie le había prestado atención, ¿no? Su libro se termina llamando Not Hollywood, es decir, es todo lo que no es Hollywood, y es, pues bueno, interesante. Em, bueno, sí, en este caso pues la señalo como autora, yo creo que aportaciones interesantes al mundo del cine, en este caso estadounidense, y que son también, bueno, pues autoras cruciales, ¿no? Dentro de la genealogía de la antropología de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, como punto de partida para acercarte a las 4 cineastas con las que quieres trabajar, ¿no? Entonces, lógicamente, también la siguiente pregunta está clara. ¿Por qué Itziar Boyaín? ¿Por qué Carla Simón? ¿Por qué Marichel Colel? ¿Por qué Rocío Mes? O si te dijera las cuestiones más pedestres serían igual muy, Porque muy poco formales, ¿no? Pero, a ver, en este caso, fíjate, curiosamente, el concepto analítico que manejo después tiene que ver con la cultura del poder y la falta de acceso, que de eso fue algo con lo que se topó ya Hortense Bodemecker, por ejemplo, o Sherry Horner, por eso terminó estudiando el no Hollywood, Ujú. porque no le dejaban acceder a los grandes productores, no podía entrevistarle en profundidad, había mucho ocultamiento, muchos obstáculos, entonces pues terminó virando un poco su investigación hacia el cine indie independiente. Ah. Y en este caso yo
estudio con estas, o digamos, estudio, sí, con y a estas tres cineastas precisamente por el acceso. Es decir, me permiten, o también por casuística, porque de repente yo hacía una tesis sobre cine, sobre medios de comunicación africanos, y me viene el Himalaya en una producción con Iciar Boyaín. Y dije, pues la verdad es que entre los estudios asiáticos y los estudios africanos hay una breve diferencia, ¿no? Casuística, no sé, pero también tiene que ver, en este caso, además del acceso, tiene que ver por cómo yo creo que estas cineastas engendran sus procesos creativos, engendran y cómo entienden la forma de hacer cine. Creo que sí es algo que tienen similitud las tres, además de emplear en sus películas a muchos perdón, actores no naturales, ¿no? Es decir, tienen una gran cantidad de actores que no son profesionales, ¿no? Eso es otro punto que desde la antropología, claro, cuando vemos algo así, allá vamos, ¿no? Porque ahí se dan muchas sinergias, ¿no? Y se van muchas interrelaciones. Luego, por otro lado, claro, esto es fruto también en parte de mi última investigación en torno al Gender Media Lab, ¿no? En la universidad, y ellas son, pues, parte de mi investigación. Son personas con las que he estado pues, bueno, entrevistando y haciendo etnografía en los últimos años. Framework. Framework. Del poder, una serie de conceptos que nos va a explicar ahora y que me resultan muy interesantes para ir entendiendo todo ese proceso que va a coger desde lo general y nos va a llevar hasta lo particular. Claro, en este caso, fijaros, mi directora de tesis, y hago referencia a ella porque para mí era, bueno, el vínculo es fundamental, ¿no? Cuando te enfrentas a una investigación de esa magnitud, además a nivel internacional, etcétera. Pero ella siempre nos hablaba bueno, un concepto, era como una recomendación que siempre nos decía, claro, imaginaros que yo empiezo a hacer mi tesis sobre medios de comunicación, en ese caso africano, principios de los 2000. Ni siquiera había una disciplina o un grado ni de comunicación todavía aquí en Granada, pero en la antropología tampoco había una antropología de los medios de comunicación, con lo cual empiezo de una manera autodidacta a incorporarme en procesos de producción audiovisual, pero también doy el salto y me voy fuera para formarme en otros programas y demás, ¿no? Entonces, claro, en ese momento en donde empiezan los estudios de la globalización también, finales de los 90, etcétera, nosotros somos antropólogos que siempre tenemos una mirada muy comparativa, ¿no? Con otras culturas y contextos, pues me decía que era muy importante el tener una genealogía del conocimiento. Es decir, eso que lleva a que, por ejemplo, yo tenga localizada a Hortense Fodemaker, pero también tenga localizado qué es lo que hace y cuáles son los mayores hallazgos de Brian Larkin respecto a Nollywood o Jonathan Haynes, es decir, que tenga las coordenadas de quiénes han investigado algo, en qué contextos sociopolíticos, cuáles han sido sus mayores aportaciones teóricas, en qué ha cambiado o no el paradigma, cuáles son, yo creo que tú igual en el cine, antes me decían, ¿no? Que si esta película, ¿de qué década es, no? Pues que tuviésemos un poco esa genealogía del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, para mí ha sido fundamental, bueno, tres conceptos que aplico a mi análisis, a mi investigación con ICIAR, con Rocío, con Carla, incluso con Merisel, ¿no? Que tienen que ver, uno de ellos tiene que ver con un término que acuñó la antropóloga Laura Nader en los años 70 en California también. No sé por qué la mayor parte de mis referentes son en California, igual también porque vivía allí, ¿no? Pero en ese caso, Laura, en esa época, empieza a plantear ciertas cuestiones que tampoco desde la antropología de la propia disciplina se veían bien. Y era porque hemos tenido siempre inquietud por estudiar primero a los salvajes y primitivos, ¿no? Mal llamados primitivos y salvajes, y luego después a los subdesarrollados, y luego después a los grupos subalternos, ¿no? Siempre hemos estado como un poco atentos a la periferia, entre comillas, ¿no? ¿Por qué nuestro conocimiento o hasta qué punto ese focalizar en esos grupos subalternos y más periféricos no nos ha llevado también a producir un tipo de conocimiento? Entonces ella con sus estudiantes, que en aquella época ya también empezaban a cuestionarse por qué era tan importante para las cotidianidades de los californianos, por ejemplo, alguien que viviese en San Francisco, una sucursal de banco, las tarjetas de crédito y, no sé, y el poder de la economía neoliberal en aquel entonces. Entonces empezó a reflexionar y puso sobre la mesa de la disciplina el que qué pasaba con la cultura de los de arriba, con la cultura del poder. ¿Por qué no podíamos acceder a hacer investigaciones con lupa a través de técnicas etnográficas, por ejemplo, el sector militarizado o toda la biotecnología? Y entre ellos estaba el mundo del cine. Es decir, ¿por qué? ¿Qué hay ahí que no nos dejan investigar, ¿no? Y ella, precisamente, hablaba bueno, se preguntaba, ¿no? ¿Qué nos ofrecería en términos de comprensión de nuestra sociedad y también democracia estudiar los estamentos militarizados, la biotecnología o el propio mundo del cine? ¿Qué entenderíamos mejor o no? ¿O qué mirada crítica podríamos aplicar sobre eso, ¿no? Entonces, a mí me parece un punto de partida fundamental porque, aunque yo he tenido acceso, y Ciar es súper campechana, y Carlos Simón también, y Merisel y Rocío, pero es verdad que el mundo del cine
de alguna manera se muestra un poco, o una de dos, o no le interesa que alguien le investigue, que digan cuestiones críticas sobre ello, o están tan ocupados todos siempre con la agenda que nadie te deja. Yo he tenido contactos directos con Dama Autor para hacer pasar cuestionarios cualitativos sobre el origen de los guiones cinematográficos y no ha contestado ni una guionista, creo que dos, porque estarían en paro entonces, pero también me resulta extraño. Entonces, el acceso a determinadas, en este caso, sectores que forman parte, entre comillas, de la cultura del poder, a mí me parece muy interesante, ¿no? Poner el foco un poco en ese punto. Decía Neider, dice, hay algunos que no quisieran considerar siquiera tal reorientación de la antropología y es importante tomar en cuenta las razones por las cuales los antropólogos de hoy dirían es imposible, o es improbable, o es irrelevante, o es fuera de lugar, ¿no? O incluso impertinente. Los obstáculos que se señalan son muchos, pero para nuestro propósito aquí los podemos dividir para la discusión en términos de acceso, actitudes, ética y metodología. Es decir, ahí hubo un revival, de alguna manera, de la metodología también antropológica y hacia dónde investigamos, que es muy curioso. El otro día vi que hay un call for paper de esto que te hacen como una llamada, ¿no? Para presentar artículos y investigación en un congreso. Tiene que ver con la antropología fuera incluso del planeta. Es decir, yo el otro día le preguntaba a mis alumnos, ¿pero a nadie se le ocurrió hacer etnografía en un cohete? Es decir, en que salgan estos que salen a la luna, ¿no? O hacer etnografía de ahí, porque es verdad que los antropólogos investigamos todo, de todo. Es decir, de algo que tú digas, pues no sé, pues hay un antropólogo que está estudiando, investigando, ¿no? Entonces, cambiar esos enfoques, y en este caso en los años 70, si contextualizamos, era primordial, ¿no? Y en este caso, claro, yo cuando empiezo mi investigación, empiezo una puerta se me cierra, otra se me abre, otra, y digo, claro, es que Neider ya lo dijo, ¿no? Entonces, eso me parecía interesante. La cultura del poder, pues eso, ¿le interesa a la industria del cine realmente que haya alguien investigándola con lupa? Ajá. Más allá de, bueno, hay muchas críticas a películas, están los críticos de cine, está por supuesto tu papel como conocedor absoluto del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y de la historia del cine. Pero claro, ¿qué pasa cuando decimos de hablar de dinámica, de relaciones cotidianas, de decisiones que se toman, incluso de, como veremos ahora después, de lo que no se cree que tiene que ser cine, ¿no? O que no puede, o que se supone que los procesos no tienen por qué suceder así, ¿no? De lo que podríamos decir, bueno, pues una alternativa más dentro de lo que se supone hacer cine, ¿no? A mí eso me resulta curioso, no, interesante y claro, por eso soy antropóloga Ujú. y dentro de lo, de lo que cabe rarita, ¿no? O algo en una forma. Hemos visto el Parallax Effect, que además tú tienes un título muy cinematográfico, la mítica película de Total. Alan J. Pácula. Este otro concepto maravilloso que además bueno, sabéis lo que significa el parallax effect, ¿no? El efecto paralaje, que se utiliza en óptica también en astronomía, ¿no? Que viene a decir algo así como que la percepción de un objeto dentro de un campo visual cambia dependiendo de dónde pongas la lente o el foco para observarlo, ¿no? Entonces, claro, aquí muy, muy inteligente la antropóloga Faye Ginsburg, que ahora está, bueno, ella es profesora en la Universidad de Nueva York, pero investigaba en Australia con los aborígenes australianos, ¿no? Ella también supuso, bueno, o su investigación junto con Terence Turner y otros, supuso un punto de inflexión también en el paradigma de la antropología, porque aparece a finales de los 70, 80, el paradigma de la autorrepresentación. Es decir, los antropólogos y las antropólogas siempre habíamos ido a otras culturas, entre comillas, a representar a partir del cine etnográfico o de nuestra etnografía, a investigar a la otredad, ¿no? A la alteridad. En ese caso, con empleando esta analogía, es decir, Ginsburg lo que dijo fue que igual si cambiamos y dejamos que utilicen las cámaras, vamos, dejar esa parte paternalista no me gusta, ¿no? Pero que si empezamos a atender cómo se autorrepresentan estos aborígenes australianos y cómo además generan una dinámica dialógica con administraciones, con el gobierno, se cuentan, se narran a ellos mismos, igual aquí tenemos un cambio, ¿no? En la forma de cómo entendemos los cineastas y los antropólogos el cine. Es decir, que sean ellos los que se cuenten, ¿no? Que tengan esa, digamos, esa oportunidad también de hacerlo, ¿no? Eso supone mucho a la hora de cambiar los regímenes audiovisuales. Un régimen audiovisual, pues bueno, aquí hemos estado hablando de cómo están cambiando, ¿no? Los códigos Ujú. y demás. En aquel momento también supuso mucho debate, ¿no? Dentro del ámbito de la antropología, pero por supuestísimo yo comparto con Ginsburg el tema de la autorrepresentación y el tema de que aportar más miradas
es decir, con ese efecto parallax apuntamos más lentes y más puntos de vista. Eso simplemente lo que hace es acarrear, digamos, un imaginario más enriquecido de quiénes somos las personas que habitamos este mundo, ¿no? A partir del lenguaje audiovisual que utilicen y de la historia que utilicen. Esto me parece también que, bueno, Ginsburg en los 90, ¿no? Finales de los 70, 80, estaba por ahí. Esto está de plena actualidad en el cine español. En el sentido de, yo presenté a la academia un proyecto, también Rocío, bueno, fue Rocío la que me dijo que presentara esa convocatoria, porque era una convocatoria de investigación dentro de la Academia de Cine, del cine español. Y mi proyecto tenía que ver con estudiar la afrocentricidad dentro del cine español. Es decir, hay nuevas narrativas que afrocentren, es decir, donde la narrativa, la trama, el argumento esté centrado desde personas afroespañolas. Ujú. Era una de mis mayores preguntas. Y además de eso, había personas, guionistas, directoras que son afroespañolas, es decir, que iban a contribuir de alguna manera a ello. No me lo cogieron el proyecto, pero con esto lo que os quiero decir es que el cuestionarnos ese parallax effect, es decir, dónde se están empezando a poner o no más focos para ver y concebir la historia cinematográfica desde más puntos de vista, creo que es algo en lo que hay que seguir trabajando. Em, Fijaros, en esta conversación, por ejemplo, con Rocío, Rocío Mesa, pon el audio. venga. Una visión de supremacía, de que quizás tenemos muchos privilegios que hemos ido aprendiendo, y que también es necesario un ejercicio, yo creo, de, como dicen, de recolonizar nuestra mente, nuestra ideología, nuestro comportamiento, etcétera. Pero un ejercicio también autorreflexivo necesario dentro de la cinematografía de española. Pero ¿crees que, por ejemplo, una directora o guionista blanca, española, no podría representar una película en donde la protagonista sea una mujer española o una gitana o habría mecanismos para intentar hacerlo lo mejor posible o lo más fiel a... Pues mira, es verdad que estamos, o sea, bueno, el cine es un arte muy joven y está todavía descubriéndose y estamos en una fase pues, de la historia del cine en la que, como tú dices, creo que estamos pensando mucho sobre la organización. Ujú. Pues me estoy equivocando, la historia del cine es como que eh, se está teniendo muy en cuenta qué historia estás contando y quién eres tú con respecto a esa historia, ¿no? Porque tradicionalmente, pues tú hacías una historia de guerra, no hacías que tuviese lucha en la guerra. Claro. Sobre la guerra, explicamos sobre la historia. Al final, como hablábamos antes, hay una serie de, bueno, pues de parámetros que ya se han ido probando que funcionan, ¿no? De esquemas Sí. en la construcción de personajes también. Y bueno, y en la literatura, ¿cuántos literatos y literatas han escrito novelas fantásticas de las que ellos no tienen absolutamente ningún tipo de conexión con el sistema, ¿no? Entonces, se necesita tener una persona personal con el que pueda ser un buen narrador de ese tema, pues no necesariamente, porque existen todos los artilugios que uno puede aplicar de la construcción de personajes. Ahora, que hay una parte como de ética que ahora estamos empezando a plantearnos, cómo contamos esa historia. Eso sí, ¿no? Que hay una, creo que también en el cine, o sea, aunque la literatura es el ensayo y esto es la ficción, como que en el cine es como casi más palpable todo esto de la ficción y la no ficción. Entonces, en la de Terror, creo que lo que nos divertía era hacer la ficción y la no ficción, ¿no? Con Peu Fabra, con el Barcelona documental creativo, yo como una línea muy interesante de la ficción y la no ficción, empezamos a jugar que no, pues en ese escena, que en realidad no existe esta manera, porque creo que para que no estamos en plan, vale, ya están rotas, ahora estamos qué no ético y no ético. Sí, sí. Sin nada real, y todo cosas reales, cosas que tengan que ver contigo. Y esto no es necesario, pero es cierto que en temas delicados, como por ejemplo la representación de colectivos a los que no pertenecemos, pues sí que
O sea, si viene un hombre, una película, mujeres, bueno, esa es la historia del cine, la teoría del cine, y esa es simplemente la historia del cine, tienes que ver que tú no entiendes a la mujer, como una historia femenina, tú no sabes cómo funciona, no. Si una directora blanca va a hacer una película sobre un grupo de negra en España, genial. De momento estamos hablando de ello. Sí, sí, Es un paso. Primero no estás contando la historia de tu amigo, sí. es un paso. Pero a lo mejor deberías de encontrar un lugar híbrido en el que incluir algunas de esas mujeres como guionistas. Porque, claro, yo no voy a decir que yo recibí una formación, que yo me especializo en este plan, que yo soy como de experto, pero y voy a incluir como guionistas. O incluso una de ellas con la que tenga especialidad o director, yo qué sé. Sí, sí, sí. Hay formas de integrarla, ¿no? Bueno, pues también es un debate muy amplio, porque también en los países de América muchísimas películas sobre indígenas, entonces llegan a ser un poco esta forma seria, hechas por personas que no son indígenas y que tienen que ser entonces el debate sería, ¿cómo sería si realmente te preocupas mucho la policía indígena y le dan mucho una información a estas personas que pueden ser creadas y que pueden tener su propia historia? Creo que un debate sin soluciones siempre es fuerte, donde siempre podemos encontrar soluciones íntimas e íntegras. A ver, lo que sería una eterna es sin ningún tipo de formación y decirle a una película y esperar que sea pues eso no va a pasar. Pero lo mismo que a mí, tú tienes un ladrillo y un ladrillo y una cementerio a una casa, pues no soy el kid, claro, eso me va a salir mal. Sí, una formación en eso. Bueno, la verdad es que este debate lleva desde los años 70, la antropología, el tema de la autorrepresentación, Claro, y la representación de la autorrepresentación, aunque claro, es fundamental. Y por ejemplo, los filmes se cambiando un poco, bueno, ponerle un poco de tercio porque a mí me encanta esto y de hecho pensé luego que me gustaría organizar el año que viene una especie de simposio donde pensé, disculpa, yo no sé si es que se ha incorporado el audio de no reducción de ruido, es decir, porque al final en una entrevista que hacía con Rocío, quedamos en una cafetería que aparentemente era silenciosa, pero de repente empezó a llegar gente, el camarero, las tazas, no sé cuánto, pero no tenemos tiempo, y porque ya se iba a Los Ángeles. Entonces, bueno, disculpar esa parte técnica y nada, simplemente subrayar eso, ¿no? Que este debate de la autorrepresentación, de qué grupo yo lo he vivenciado, ¿no? Con colegas que son afroespañolas cineastas en donde se sienten legítimamente capaces, es decir, deberían ser ellas las que se representen a ellas mismas, ¿no? Pero claro, hay todo un debate porque, por ejemplo, con otra colega, Clara, ¿no? Que ella va a hacer un documental con mujeres guaraní en la selva en Ecuador, las financiaciones vía Berlín, no, porque ahora hay una política de cuotas para que sean las mujeres propias de Ecuador quienes hagan esas películas, ese documental, con lo cual, bueno, simplemente poner aquí, traer a colación un debate que es muy interesante, que la antropología lleva mucho tiempo reflexionando sobre eso, pero que creo que es interesante que pensemos, ¿no? Es decir, quiénes son los que aplican siempre la mirada para construir las historias, ¿no? Y hasta qué punto convivimos con esa diversidad, porque la población afroespañola o bueno, africana en España lleva siglos, es decir, no es que hayan aparecido ahora con todo el fenómeno de la inmigración, que casi siempre la narrativa nos lleva ahí, ¿no? Sino que llevan viviendo desde hace siglos. Entonces, bueno, creo que es interesante. Y luego, en la segunda versión del concepto de Parallax Effect, lo rescato bueno, precisamente de un libro que escribió Iciar, que hizo un poco también de antropóloga, siguiendo a Ken Loach en aquel momento, estaba rodando la canción de Carla, ¿no? Y entonces, pues entre Escocia, Nicaragua, observó cómo producía cine Ken Loach y escribió este libro que tituló El observador solidario, ¿no? Em, en ese libro, Iciar, además cuando lo leí me acuerdo, pues fue en el 2010 o algo así, fue como decir, ¿sabes? Iciar ha dicho aquí algo interesante, ¿no? No solo del modo operandi que tiene Ken Loach, sino bueno, además el Parallax Picture, que es una productora que tenía Ken Loach, con la que trabajaba, se disolvió en el 2002. Es muy interesante porque esta productora tenía formato de cooperativa, como de que no, non-profit making, es como que no,
no tenía beneficios, ¿no? Exacto. Entonces, de los proyectos que iban realizando, pues bueno, se volvían a reinvertir en nuevos proyectos, ¿no? Eso ya me parecía una lógica muy interesante dentro, claro, con esa ideología de izquierdas, ¿no? Que defiende además a rajatabla, porque creo que decía, me comentaba, ¿no? Que en Loach ha llegado a no ir a Cannes a recoger un premio por cuestiones de solidaridad con trabajadores de la propia organización que estaban en huelga. Es decir, cuestiones de esas son las que sigue manteniendo este director, ¿no? Entonces, esa ideología pues, le llevaba a trabajar en procesos o en proyectos de producción en donde su intención siempre era intentar dejar algo a las comunidades con las que trabajaba, ¿no? Porque además él trabaja también con mucha figuración o bueno, con muchos actores que no son profesionales, que son naturales. Intentaba de alguna manera integrar la película en la propia comunidad, ¿no? Integrarse en ello, crear empleo de alguna forma, tener contacto y negociación de qué es lo que necesitáis para que la producción de alguna forma revierta, ¿no? O devuelva algo a la comunidad. Y algo que también hiciera aplicado en algunas de sus producciones, por ejemplo, en También la lluvia, en donde me comentaba que no solo ya es de ir a proyectar allí con la comunidad para que se sientan representados o no, sino el hablar, producción, realmente hablar con alguien, un dirigente de la comunidad para ver qué necesitaban. Igual les dije que necesitan construir una escuela pequeña o necesitan cualquier otra cuestión, material o inmaterial, que la producción de alguna forma deja, ¿no? Eso me pareció súper interesante y de hecho en Katmandú, la película de Katmandú, que tuve bueno, la suerte, el privilegio de estar ahí, también lo hizo, ¿no? Y yo creo que un poco la dinámica de Ciar, no sé si herencia o por su propia naturaleza, un poco funciona así, ¿no? Vámonos con ella, Vámonos. titulada. Precisamente. Precisamente este por el concepto más actual, porque realmente mi investigación y un poco sobre en lo que me baso también a veces como a la hora de producir audiovisuales, ¿no? Es la confluencia de estos tres conceptos, ¿no? El marco de análisis que utilizo, pero el marco también de operar, ¿no? Yo como antropóloga del cine coincido por supuestísimo con Arne Schneider, que es un antropólogo que está actualmente en la Universidad de Oslo y con el que tengo un proyecto en ciernes. A ver, voy a cruzar los dedos porque luego están las administraciones, pero es un antropólogo que a mí me resulta muy interesante porque, bueno, cuando leí su experiencia, ¿no? Decía, ¿no? Como un antropólogo en el set de rodaje, ¿no? Y además porque era amigo del director y en este caso estaban rodando en Argentina, en una comunidad mapuche. Em, Snyder lo que hace es evitar un poco fijarse en lo que la película representa en sí para ampliar, digamos, su análisis a las prácticas cinematográficas, pero además incorpora las aportaciones que puede hacer un etnógrafo o un antropólogo en una producción. Claro, cuando yo lo leí dije, mira, lo que no había escrito yo cuando llegué de Nepal y tengo ahí como en stand-by, ¿no? Precisamente dar la vuelta, no centrarse en la película, no centrarse tanto, ni tampoco, no es algo filmcentrismo ni tecnocentrismo, ¿no? A mí me resultó sumamente interesante. Entonces, bueno, él se centró fundamentalmente en la respuesta de la comunidad mapuche, ya no solo al proceso de rodaje y de producción, sino a lo que luego se producía ahí. Además de otra serie de ecosistemas de representación audiovisual que se iban dando paralelamente al que hacía la propia película, ¿no? Y él sistematizó un modelo de análisis que puede ser utilizado por cineastas, por etnógrafos, que a mí me parece la más de interesante. Son precisamente estar en esos espacios liminales entre lo que es el off-screen, lo que no está en la pantalla y lo que aparece en la pantalla, ¿no? O sea que se puede de alguna manera hablar así en términos generales. Habló de, bueno, que tanto el cine como la antropología realmente lo que hacemos es construir una hiperrealidad de la realidad. Y en esa analogía, que un poco fluye y comparte, ¿no? Espacios, técnicas, formas de entender, etcétera, decía que los lugares de campo, a ver, sí que había escuchado, ¿no? El estudio de campo, ¿no? O el lugar de campo, el field site, es como la realidad observada desde la antropología. Tú te planteas un proyecto, una serie de objetivos, una documentación teórica, etcétera, y te vas a un lugar a observar, a hacer entrevistas, etcétera, ¿no? Pues él decía que los lugares de campo se tornan en ocasiones localizaciones. En este caso, las localizaciones son lugares de ficción guionizada. Es decir, tú puedes bien ser en un estudio o puedes bien ser, como hablará luego también Merisel, ¿no? De una ficción abierta en donde tú simplemente pues transitas los territorios, te vas encontrando con gente y demás, ¿no? Entonces, en ese círculo de que los lugares de campo se tornan localizaciones y las localizaciones vuelven a ser lugares de campo,
claro, en su trabajo, en su análisis desde como un antropólogo en un set de rodaje, pero fue precisamente lo que yo sentí, ¿no? Es decir, yo estaba entre dos mundos. Por un lado, todo lo que suponía la película, que era una coproducción internacional, a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel de decisiones, a nivel como en los departamentos todos se interrelacionaban y demás. Además, estábamos con productoras que eran nepalíes, lengua aparte y formas de operar también aparte. Y luego estaba todo lo que sucedía en el país, en un país que estaba, cada semana había huelga en Kamandú porque bajaban grupos étnicos del Himalaya pues no sé, para expresar sus necesidades que fueran incorporadas dentro de la constitución que se estaba forjando en aquel entonces, ¿no? Hablo del 2010, 2011, ¿no? Había cortes de electricidad de 14 horas donde teníamos que hacer a veces casting, ¿no? Con un generador eléctrico y el sonido. Claro, y yo miraba, decía, después de 8 horas haciendo un casting aquí y el ruido que hace, no sé cómo vamos luego. Es decir, para mí empezaba a haber como disonancia o asincronía entre cómo estaba funcionando el país en muchos términos, además de toda mi incomprensión, mi desconocimiento de la cultura a nivel religioso, etcétera, y eso que yo era antropóloga, pero claro, yo aportaba esa mirada un poco mediadora entre cómo llega, ¡pum!, operación militar, la producción, y mira que Icía era una directora que ya previamente había hecho varios viajes a Nepal, se había documentado, había entrevistado mujeres Newari para ver cómo concebían ellas el aborto, si no lo llegaban a concebir, porque eso estaba dentro del guión, que además era un guión que estaba basado en una historia real, la de Vicky Sherpa, con lo cual no es que ella se hubiese inventado la historia, sino que había una historia ya que un poco la llevaba a adaptarla, ¿no? Bueno, pues todo eso, de alguna manera, pues confluía, ¿no? Y en ese espacio liminal es de donde yo me estaba moviendo, entre cómo iba a funcionar la película y cómo funcionaba la sociedad o el contexto sociocultural en el que se iba a incrustar con la producción, ¿no? Claro, Snyder dice, claro, desde un punto de vista analítico, un antropólogo y un director emprenden ambos intervenciones creativas dentro de realidades locales. Tú incorporas una serie de elementos que ahí no estaban. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? De decir, llegar en mitad del Himalaya o a Nauricot, por ejemplo, en un pueblo en donde está el abuelo moliendo grano y llegas tú y dices, mira que vamos a hacer un casting. Bueno, con varias traductoras del nepalí al dialecto, el no sé qué, ¿no? Y claro, el abuelo te miraba con una cara y decía, está más para allá que para acá, ¿no? Claro, esas incursiones, las realidades, tanto los antropólogos como los directores lo hacen, ¿no? Sobre todo cuando vamos a otros contextos, ¿no? A otros países a rodar, ¿no? Claro, ahí el diseño de una investigación etnográfica también es comparable a un guión o a un rodaje, ¿no? Porque tienes que ir adaptándote, tienes que ir salvando un fuego, viendo cómo viene otra cuestión después. Y Cia decía, yo en esta película es la única película que me he querido ir a casa todas las noches, ¿no? Como, porque claro, había un montón de elementos que tú en una producción que haces en tu contexto, ¿no? En tu entorno, pues no contemplas, ¿no? Y bueno, claro, hay diferencias entre hacer etnografía, ¿no? O hacer antropología y hacer entre ellas, porque nosotros vamos buscando hechos como antropólogos y como etnógrafos, y en el cine de alguna manera se construyen fantasías, ¿no? Se fabrican fantasías. Pero eso no evita que haya muchos elementos que sean intercambiables, ¿no? Que en fronteras no sean tales. Y sobre todo eso depende, y eso es una cuestión que sí que he vivenciado, con qué equipo estés trabajando, quiénes sean los agentes que participan en ese proceso. Para mí eso es fundamental. Claro, en el caso de Carla y Merisel, ahora veremos que para mí fue súper iluminadora la charla, ¿no?, que dieron en el Festival de Jóvenes Realizadores, ¿no?, el encuentro con realizadoras, porque era justo los puntos que iba anotando y que llevo pensando mucho tiempo, ¿no?, en torno a eso, con quiénes son los que confluyen en esos espacios de localizaciones y de lugares de campo, ¿no? Eh, Entonces, claro, la pregunta, digamos, también la pregunta de discusión sería, ¿qué aporta el conocimiento ese de conocer todo ese proceso que estás contando a la hora de decir que esta película está bien planteada, esta película, cómo se ha creado, por qué se ha creado así, qué decisiones se han tomado? Es decir, cómo ese conocimiento puede afectar a que un espectador pueda entender por qué una película está bien hecha o está mal hecha? Claro, am, yo, esos son puntos que después trato, ¿no? Pero tiene que ver con, yo lo pensaba, la película de Katmandú, y eso también vamos, lo hemos hablado muchísimo, además de una manera muy autocrítica con respecto a esa película. Esa película, yo tengo amigos que son productores y son cineastas en Nepal, ¿no? Esa historia, de alguna manera, pertenece a una historia transcultural, ¿no? Es como que hay partes de la sociedad nepalí que igual pueden verse como, es como cuando hacen una película de España, ¿no? Y te ponen bailando flamenco o no sé, te caracterizan de una manera que tú dices, "Es España, pero no es España", ¿no? Pues desde la antropología un poco tiene ese toque de transnacionalidad. Yo creo que el hecho de que una película
incurra en las realidades, ¿no? Y tenga esa relación dialógica para con la gente que se van a representar en esa película, es fundamental simplemente para que no se haga una representación cliché, ¿no? O una representación súper estereotipada, ¿no? Una representación en donde sencillamente el público o la gente que la va a ver no se sienta identificado. Para nosotros, espectadores así, en este caso eran transnacionales, pues la podemos ver, mira qué exótico, ¿no? Nepal, y mira, se casan, o no sé, o hacen una serie de rituales, o son hindú y también budistas, o lo vemos como algo que en cierto modo no es lo nuestro, ¿no? Pero yo creo que cuando incurre en realidades, yo creo que cuanto más confluencia hay entre esa realidad o ese acercamiento en un término de horizontalidad también, porque eso es muy importante, ¿vale? Yo me acuerdo haciendo casting en Marfa, en un pueblo en el Himalaya, en donde la gente no quería participar en el casting porque habían tenido una experiencia previa con el director de Slumdog Millionaire. O sea, si tú llegas arrasando, la impresión que dejas del mundo del cine, pues es arrasar. Entonces, pues bueno, pues eso, que yo creo que al final el generar procesos más horizontales y dialógicos influye en muchas cosas, no solo en la dinámica de la propia producción, sino en que luego el resultado también sea, entre comillas, más acorde con lo que se quiere representar, ¿no? O al menos menos extraído de un imaginario que no sabemos de dónde viene, casi siempre es occidentalocéntrico, no sé por qué, pero tenemos esa impresión, ¿no? La siguiente imagen que proponía era esta, que tenemos la historia detrás de la cinematográfica. Hmm. Explícanosla. Claro, ¿hasta qué punto, me pregunto yo, hasta qué punto reconocen las cosmovisiones, los conocimientos de las personas que vamos a representar de alguna forma, ¿no? Ahí, por ejemplo, también he hablado mucho con Icía con respecto a también la lluvia, ¿no? Ha habido momentos en que ella se ha cuestionado ella misma en decir, yo llegué con un régimen de representación en donde le dije a unas mujeres que tenían que ahogar a los hijos en el río, porque esa escena era súper simbólica, preferían ahogar a los hijos, ¿no? No sé, les cristianizasen o algo así. Pero, y aquí también hablaremos después de eso, tiene que ver ficcionar ficciones ajenas. Es decir, esas mujeres se negaron a hacer eso, incluso con muñecos. Es decir, para su creencia, para su forma de ser, de entender la vida y la muerte, era algo que ellas no podían ni siquiera ficcionar, interpretar en aquel rodaje. Lucía siempre hace reflexión un poco a esa escena, porque a mí me parece también, porque hay varias en la película de Katmandú que son significativas en ese sentido. Es decir, hasta qué punto podemos llegar a infringir algo que va en contra de las personas que participan en esa producción o en esa película, ¿no? Entonces, claro, si tú conoces, cuanto más conoces de esos contextos, mejor. Digamos que el proceso es más amigable, ¿no? Luego hay otra cuestión que tiene que ver con las personas. Pues no sé, nosotros manejamos 2000 personas de figuración, ¿no? Había mucho. Yo tenía además asistentes que eran, pues me acuerdo de Ripita, ¿no? Que ella hablaba español, hablaba nepalí, hablaba inglés, había otros que solo hablaban nepalí e inglés. Es decir, jugábamos con esta desventaja para mí y, entre comillas, desventaja para ellos. Pero las personas con las que estuvimos trabajando, que ahora veremos al final también algunos ejemplos, ellos son conscientes de que sus vidas, sus ambientes cotidianos, de alguna manera, son también localizaciones, son también parte de una trama. Con lo cual, yo creo que el hecho de tenerle en cuenta, de sentirse de alguna forma elegido, además de, bueno, aquí hay todo un debate también en torno a los sueldos, ¿no? Cuando te vas a un país, nosotras que éramos las que pagábamos a figuración y demás, pues claro, teníamos ahí todo el rato que para qué, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate que he tenido con estas cineastas, ¿no? Pero yo creo que ese aportar a la historia desde una buena actitud y desde incluso desde el conocimiento. Hay directoras que, y también ahora veremos a Iciar, en donde dice, jo, pues, es que me ha dicho que esto igual no es así, igual lo cambio un poco en el guión. Esa adaptabilidad creo que también es fundamental, ¿no? Sobre todo porque por el tema de no exotizar, que esto en la antropología sabemos mucho de eso, ¿no? O no demonizar, o no victimizar, no seguir estereotipando. Creo que esa es un poco la recomendación, ¿no? Fundamental. Vamos a ver un poco el clip este de Encuentro con la realidad, bueno, de Encuentro con realizador. El trabajo que hacemos al final tiene que ver mucho con cómo trabajamos con la realidad, ¿no? Carla, o sea, de formas distintas, porque cada una tiene procesos distintos, pero las dos creamos desde ahí, desde una observación de esa realidad, desde un buscar, ¿no?, qué hay en ella y a partir de ahí ir construyendo ficciones.
Si vols seguir, Carla. Sí, y que hay como planes que, ¿no? Menos de estar tiempo en este sitio, ¿no? O sea, en el caso de Alcaraz, para nosotros que escribió con Naomi Laró, y él es de un pueblo que está muy cerca de Alcaraz, su familia también es de agricultores, ¿no? Y nos mudamos durante 12 años enteros de mis tíos, que está rodeada de melocotoneros, que es ahí el sitio donde trabajo, ¿no? Sus campos. Ellos no viven ahí, pero sí que es un sitio de trabajo. Entonces, pues venían todos los días a cosechar y, ¿no? Y pues pasando estos veranos para poder como estar con ellos, ir a la cosecha, hablar con ellos, no solo ellos, sino también la familia de Arnau. Luego también empezamos un proceso de casting que fue muy largo y pudimos ver mucha gente de ahí. O sea, como esa relación con la gente para todo, para hacer ese proceso de investigación para mí es importante, y también como el estar en el sitio, ¿no? O sea, estando ahí, pues un día estábamos escribiendo y de repente oímos, o sea, mi primo que estaba trabajando con su padre, ¿no? Y se oía mierda, mierda, ¿no? Y salimos y se le había caído un palo con todos los melocotones por el suelo, que no la semilla de esa escena donde Quimet luego llora, ¿no? Entonces pasaban cosas ahí, otro día nos encontramos un conejo muerto o ahogado en la piscina, ¿no? O sea, que iban pasando cosas que luego nosotros recogíamos para que estuvieran en el guión, ¿no? Y esas fotos pues están todas tomadas en este espacio. Son esas 2 páginas que hemos pasado, Mary, que son pues, fotos de mi abuelo y en este sitio, que, bueno, pues un poco era como en nuestra imaginación y en el argumento de la película, pues tiene que ver. Con el siguiente de transitar territorios también. Eh, sí, totalmente. Bueno, porque al final el cine parte y trabaja con la realidad, ¿no? No trabaja con el papel, que a veces estamos como ahí escribiendo guiones. Al final son un poco más para subvenciones, sinceramente, porque al final es eso, ¿no? El material de que disponemos son texturas, son personas, son espacios. Y para mí no tiene sentido hacer una película si no estás fascinada y enamorada de las personas y los territorios que forman parte de la película. Y en este sentido lo hablábamos mucho, que para nosotras los espacios no son decorados ni tan siquiera solo espacios, son territorios, y los territorios configuran a las personas y las personas configuran a los territorios. Y qué aproximación tenemos nosotros a esos territorios también es básico, ¿no? Entonces esto creo que está como en el centro de lo que hacemos, ¿no? De decir, vale, sobre qué lugares queremos transitar, cómo nos acercamos en estos territorios. Y en este sentido, por ejemplo, el proceso que yo hice de preparación de Con el viento es muy similar, quizá al Carràs, tiene como muchos puntos en común, y de repente con Dúo, pues Asuntos de la vida es una película que pasa en los Andes, un territorio totalmente desconocido, ¿no? Alieno, en principio, que yo había estado porque estuve viviendo en Buenos Aires, y de repente escribo una ficción que pasa ahí, que tiene sentido que pase ahí, pero surge la necesidad de conocer ese territorio y de tener muy claro desde el principio que el retrato que íbamos a hacer de ese territorio era desde la mirada extranjera, pero una mirada extranjera que no sea una mirada de postal, que creo que eso también lo tenemos mucho en común, ¿no? No convertir los territorios en postales, sino en algo que va más allá de eso. Y en este sentido, mm, yo realicé 5 viajes de documentación, uno compartido con el que tenía que ser el director de fotografía, Julián Elizalde, y los otros a solas, buscando eso, qué lugares, qué personas podían formar parte de esta película, pero sin una intención previa, simplemente haciendo un recorrido, un viaje que estaba trazado de antemano, ¿no? Con una idea a partir de lo que yo había podido conocer, ¿no? En, en mis tiempos en Argentina, y a partir de esos viajes, pues sí, te vas fascinando, sobre todo de personas. O sea, yo creo que las personas llegan antes, y eso es y son esas personas quienes te descubren nuevos espacios, nuevos lugares que tienen un vínculo
determinado con ellas y a partir de ahí escribes, ¿no? Y para mí eso, una película, aunque sea de ficción, se escribe yendo y viniendo y entrando en diálogo constante con las personas con las que te vas encontrando. Y por eso antes hablaba de que tienes que estar enamorada de esas personas, ¿no? Porque es tan bonito cada vez que vuelve esa persona y el vínculo se va formando y se va profundizando. Y bueno, y a partir de ahí, lo que en un primer momento es una mirada extranjera, poco a poco no vas pudiendo compartir la cotidianidad y con esa cotidianidad puedes o crees que puedes acercarte a un retrato más honesto, ¿no? De ese lugar. Y entonces ahí hicimos como este viaje por Argentina y por Chile, captando como ciertos espacios, ciertos pueblos, montañas y demás, y a partir de ahí llegaron las personas, ¿no? Y encuentras a muchas personas. Y bueno, los procesos, tanto en montaje como previos, son muy amplios, creo que las dos, ¿no, Carla? Que somos como muy exhaustivas y el material es enormísimo y poco a poco se va depurando, ¿no? Y vas llegando a quién realmente no puede renunciar que esté ahí, ¿no? Quién es fundamental. Y pues doña Soriano es fundamental porque te cambia la vida, ¿no? Y entonces ella como tiene un lugar en la película muy especial. Y en estos viajes, digamos que se abre un doble viaje. Ver cómo te puedes relacionar con ese territorio y con esas personas y hasta dónde llegas, y también encontrar las texturas, ¿no? Y en este sentido, en el viaje que hicimos con Julián Elizalde, trabajamos con fotografías analógicas, ya buscando qué tipo de textura, qué tipo de grano, qué tipo de color queríamos que tuviera la película, ¿no? Entonces son como procesos distintos que te van llegando poco a poco hacia lo que imaginas que será, ¿no? Esa película que al final es siempre una ficción abierta. Pues un poco lo que expresan, ¿no? Cómo se relacionan con los territorios, con la gente, qué porosidad o no ellas como cineastas y luego en el propio proceso de rodaje que lleven a cabo, yo creo que es fundamental para, bueno, para ser honestas, ¿no? Tan sencillo como eso. Y además hablar desde personas que viven la película como un viaje también interior, ¿no? Porque, bueno, supone mucho tiempo y supone muchas dudas y muchas cuestiones, ¿no? Por tanto, claro, esas contribuciones, esas mediaciones que tiene la parte off-screen, creo que ahí, boom, de lleno, da en lo que ya hacen estas directoras en sí. A veces sabiéndolo, autodeterminándose como antropóloga o no, ¿no? Pero eso un poco va a la siguiente, a la siguiente cuestión. Mira, justamente eso. Es decir, ¿qué es lo que tienen estas cineastas que no tienen otros cineastas? ¿Qué es lo que de repente le hace convertirse en antropólogas sin planteárselo? Claro, en ese caso yo creo que tiene que ver con todo ya lo que hemos venido hablando y diciendo, pero tiene que cómo gestionan en tanto que directora, porque son las que tienen al final la decisión, ¿no? De, bueno, están los productores y las productoras, ¿no? Pero en ese caso, cómo gestionan por ejemplo, tomar decisiones ante una población local que puede negarse a salir, ¿no? Hemos tenido momentos de bloqueo absoluto del rodaje por diferentes cuestiones que ahora, por ejemplo, veremos ahí, ¿no? ¿Cómo gestionan eso? ¿Cómo gestionan los contactos que muchas veces son contextos difíciles, ¿no? A los que se va. Pues como decía Merisel, por ejemplo, fue un contexto súper árido, ¿no? Donde allí no había nadie y cómo tú te enfrentas a esos lugares y a esa gente, ¿no? Esa gestión me parece fundamental. Luego, también para los antropólogos es muy interesante, cuando estamos en un proceso de rodaje o de producción, ver qué otras imágenes o qué otras, sería como ver las otras voces que de alguna manera también construyen verdad sobre esa película, ¿no? Como que para mí no me dejaba el tiempo del rodaje, era exhaustivo, pero me llamaba mucho la atención cómo los figurantes y las figurantes hablaban de nosotros, ¿no? De la producción que ahí había. O qué imágenes tomaban, ¿no? Eso me hubiese gustado rescatarlo, ¿no? No un puede ser entre el making of, pero una parte off, ¿no? De la película. Para mí como antropóloga tiene mucha significación, ¿no? Porque son eso, precisamente formas de significar una producción que llega de un otro lugar y ficciona ficciones ajenas, ¿no? Luego hay otra cuestión que tiene que ver con, precisamente en esta directora, es que se replantean mucho, tienen dudas y reflexionan, porque son muy inteligentes, ¿no? Para
contemplar una representación más poliédrica de la vida, de las culturas, ¿no? De las ficciones, tienen como esa inquietud, ¿no? Por un poco superar, ¿no? Lo que hablábamos antes de corta y pincha, ¿no? O no corta y pega, y siempre las mismas personajes y los mismos, ¿no? Entonces creo que eso también es muy interesante. Y luego, de alguna manera, también yo creo que eluden eso que Jeffrey llamó imposiciones del rodaje, ¿no? Ahí esa dinámica se utiliza mucho cuando vamos a rodar a otros países, ¿no? Como que llegamos como los reyes del mambo, las reinas del mambo, ¡pum! Y no sé, en el Monte Atlas, y llegamos y rodamos allí porque es que la producción, hombre, y si venimos ya de Estados Unidos, pues más, ¿no? Entonces, eso creo que también estas directoras intentan evitar ese tipo de incursiones así agresivas, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de una ocasión en donde, rodando en los Sucumbás, Iciar paró el rodaje, es decir, lo cortó antes de tiempo para facilitar a los niños que no tenían, nos dijo además en producción: tenéis que ir a comprar libretas, cuadernos, rotuladores, que parece algo como muy sencillo o muy simple aquí, ¿no? En cierto modo casi paternalista, ¿no? Pero yo me acuerdo que me emocionó verla, dándole ella además, que parecía los Reyes Magos, ¿no? A estos niños algo tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, pues hacen llevan a cabo ese tipo de dinámicas, ¿no? A mí eso me parece también súper interesante. Fíjate lo que dice Merisel Coller en este audio, bueno, va un poco en esta línea, ¿no? Me- el- Son distintas cosas. está O Iciar. sea, Bueno, pues igual, tú como película tienes unas necesidades. Iciar creo que... Ah, no, sí es En verdad, realidad son Iciar sería el distintas cosas, siguiente, pero son bueno, distintas está cosas. todo Una relacionado. es Deja el Iciar. casting, ¿no? Cuando estás haciendo un casting para una película y a veces encuentras entre los actores profesionales a tus personajes, pero a veces por las características del personaje, no. Entonces, yo no soy partidaria por activismo de tener actores no profesionales. En realidad es más fácil trabajar con actores profesionales. Es más fácil. Pero a veces las circunstancias no te lo dan. Entonces, por ejemplo, en Nepal había muy pocos actores profesionales. No encontramos ningún chico que usábamos para hacer de novio, ni tampoco ninguna chica. Puedo conectar el ordenador, si me acaba la batería, tampoco encontramos ninguna chica. Y por supuesto, las mujeres de las chabolas eran ellas. Entonces, para los personajes grandes, cuando no encuentras un actor profesional que lo haga, entras en otra dimensión, que es buscar a una persona que te parece a un personaje. Te decía antes, no le puedes pedir Shakespeare a alguien que no es actor, pero sí le puedes pedir que actúe con naturalidad cosas, situaciones en las que se siente identificado porque se parece mucho. Eso fue lo que hicimos con la amiga y con el novio. Eso también me pasó en También la lluvia con el líder indígena. Es un tipo de acto, pero tienes que adaptarte a ellos, porque a lo mejor de repente tienes carros muy largos que les cuesta memorizar, que les cuesta. Entonces lo que haces es usar lo mejor de ellos. Entonces, por ejemplo, con el indígena de También la lluvia, damos mucho párrafo, pero él tenía una dignidad, una verdad. Él no había peleado en la guerra del agua, pero había peleado en la del gas. Y era el mismo tipo de personaje. Y tenía una mirada y una presencia que usamos eso más, estaba en guión. Entonces, lo que pasa es que te tienes que adaptar, o sea, tienes que coger lo que él te aporta y quitar lo que él no puede dar. Y te da un trabajo en rodaje que es de crearle unas condiciones de confianza y no atacarle con la técnica para que pueda desarrollar su trabajo, para que pueda estar ahí con naturalidad. ¿Eso qué te aporta? Te aporta muchísima verdad. La verdad de ese hombre o el chico que hacía de novio y la chica también ¿cómo se llama? De Verónica Echegui, o sea, te aporta mucha verdad. O el abuelo del olivo. Sí. Entonces, cuando este hombre habla del olivo, es que habla de consumo, que es libro. De hecho, a veces yo creo que no sabía muy bien si estaba hablando de su olivo o del nuestro. De analizarnos. Lo único es eso, que tienes que hacer un rodaje ayudándole a... No puedes decirme, primera posición, acción, vas aquí, vienes allá. No, tienes tú que dejarle que él vaya y tú le busques. No tiene la técnica, ni tiene por qué. Entonces eso te aporta muchísima verdad y te da trabajo. Te da trabajo, pero es muy bonito. Es muy bonito porque además traen suyas. Traen cosas suyas. No te esforzas seguramente del guión, pero ganas otras.
Y sobre todo, ganas en que tienes el personaje que no tenías, que no había actor profesional para hacerlo, y luego ganas muchísima verdad, porque la piel de cuero de ese señor del olivo, y esas manos, y esa voz, y esa manera de moverse por el olivo y por el campo, es verdad. Y los actores normalmente son gente que tiene las manos delicadas de manejar guiones, no les ha dado el sol porque están en casa o dentro de teatro. Y entonces eso es lo que tienes. Ahora, muchas veces estas personas vienen con sus verdades y entonces tu guión no se ajusta exactamente a esto. Y entonces ahí a veces te saca las vergüenzas porque el guión a lo mejor es un poco teórico o a lo mejor no es tan fiel a la realidad real, a lo mejor es más fiel a la propia ficción, que a veces también pasa, que a ti te interesa que el guión vaya por aquí, pero no, y ellos te lo dicen. Esto no va así. Entonces tienes que estar muy abierto también tú o a convencerles de que no pasa nada, que no lo hacemos como era, o adaptar y traer lo que ellos proponen. Esto en cuanto a los protagonistas, pero luego cuando te metes a que los secundarios, digamos, o toda esa gente que tiene pequeños papeles, sea real, otra vez, como tú tienes una verdad impresionante, oye, es verdad. Yo no me siento con ese. Claro, yo no me siento con ese. De repente tienes una escena en la que todo el mundo come junto, porque tú lo has escrito así, pero ya hay distintas castas que no se quieren sentar juntas. Y te metes en un lío. Te metes en un lío. Pero creo que es parte de la aventura. La pena es que vas con el tiempo así, no te puedes sentar, puedes hablar con ellos, no puedes escuchar cuáles son sus propuestas, porque en realidad tienes 2 horas para hacer la escena y si no te sientan, ya está, no puedes hacer la escena y la necesitas, ¿no? Entonces, bueno, combinar en la antropología, que a mí me fascina, porque me parece parte de mi trabajo también, entender la realidad de la que estás hablando, combinar eso con la industria del cine que va, sí, pues es complicado. Luego también te abren muchas dudas. Cuando seleccionan algo, te abren muchas dudas. Y en un rodaje hay una hoja que se llama el call sheet, donde pone todas las necesidades del día, dónde tiene que estar quién, a qué hora, con qué. Entonces, si ellos te empiezan a decir, no, es que en realidad ponemos ramas de olivo y en realidad no ponemos las piedras así, o sea, el equipo de arte te mira espantado porque no tienen tiempo de reacción. Entonces, todo eso tienes que hacerlo antes. Interesante esa conexión entre cómo se enfrenta a los momentos concretos, como está recordando. Este año en el ciclo dedicado a Leni Riefenstahl, ella contaba cómo había trabajado con los campesinos, la primera película que hace, que es La Azul, y prácticamente ha contado exactamente lo mismo que contaba ella en su memoria. Decía algo así como que llegó allí, los campesinos querían trabajar, entonces ella pensaba en hacer mal, y pues vale, pues vamos a cambiar que voy a hablar con ellos, me siento con ellos, les invito unos vinos, poco a poco los vamos a trabajar con ellos. Pero no les gustan las barbas que llevan, eso lo tiene que decir. Yo dice que no se afeitan las barbas bajo de los años 30. Y ella hace la misma técnica que va a explicar a Alexia, exactamente la misma. Es pura antropología. Al final, formar ese engagement, ¿no? Y generar vínculos y demás. Estoy viendo la hora, Juan de, y creo que vamos a ir un poquito, como son ideas un poco sobre las que reiteramos, ¿no? Pero así, digamos que cuando en la siguiente día, pues, bueno, pásate, porque al final Melissa es lo que dice que No, tuvo nuestros problemas en la procesos. comunidad, dijo que no quería rodar y dijo, anda, ¿y ahora cómo gestiono yo esto? Porque no, es un poco en la línea de lo que habla Iciar, ¿no? En el caso de cuando hablo de etnografía y proceso de producción cinematográfica, digamos que traigo 3 líneas, o no, tres, no, 4, 4 ejes que me parecen subrayables dentro del análisis de estas cineastas, ¿no? De los procesos de creación que llevan a cabo. Uno tiene que ver con las técnicas etnográficas que al final empleo. Es decir, ahora voy a leer un párrafo de una conferencia que Iciar compartió conmigo, bueno, y que dio hace poco, hace unos meses en Berkeley, pero que es muy interesante en cómo se aproximan, lo que estaba hablando, ¿no? de esta directora también alemana, es decir, cómo tú te aproximas, cómo empieza a parecer familiar, ¿no? O generar vínculos de familiaridad, lleva a cabo entrevistas, luego vuelves, todo eso es súper, súper antropológico, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención de esto, y leeremos algún párrafo, es que esa búsqueda en el off-screen de alguna forma puede incluso a veces determinar mucho la ficción. Es decir, lo que me parece en el on-screen, ¿no? Que parece que el guión es como, también dice como, boom, en el guión está todo ya y hay que seguirlo fiel, pero no.
vemos que hay muchas formas de, pues bueno, de cortejo por parte del entorno o de obstáculos que al final también hace que modifiquen, ¿no? Esa adaptabilidad creo que también es interesante, ¿no? Dice, bueno, yo cuando hablo con Eva, con Iciar, con un montón de gente, digo, es que eres una antropóloga total, ¿no? Les digo siempre eso, pues sí, puede que sea antropóloga o no, ¿no? Pero fíjate, decía Iciar, dice, mi buen amigo José Luis Buró, director, guionista, productor español, me dijo una vez que si no se ahondaba e investigaba en el tema que uno se proponía tratar, no sería posible contar nada que el espectador no supiera ya. A esto se podría añadir que si no analizamos mínimamente los estereotipos en los que funcionamos, si no nos preguntamos por la representación que vamos a hacer de los personajes, tampoco contaremos nada nuevo ni ofreceremos ninguna visión diferente de lo que ya existe. En realidad, ni siquiera ofreceremos una visión verdadera o mínimamente fiel de lo que existe. Entonces, en esta cita que hago Iciar, que a su vez citaba a José Luis Buró, creo que está un poco el quid de la cuestión, el adentrarte a partir de técnicas que llames etnográficas o que llames una mirada más empática o que llames acercarte a esa gente o tenerla en cuenta, porque claro, hay que ser también humilde para llegar y que un agricultor te diga, pues mira, el olivo no va así, o esto así, y que tú tengas la capacidad de escuchar primero y luego entender y luego aplicar eso a tu propio trabajo, que no eres la reina del mambo. ¿Sabes? Es decir, que ahí van muchas cuestiones de carácter, de actitudes, de procesos que creo que son importantes en estas directoras, ¿no? Aquí, bueno, tengo otros sobre Flores de otro mundo que hablaba Icía, pero lo más curioso es que como además de adentrarse, ¿no? De viajar al norte de Madrid, de Teruel, de Guadalajara, Soria, etcétera, dice que bueno, descubrió cuestiones que nunca se hubiese imaginado, ¿no? De relaciones a veces de maltrato, otras de, no sé, de xenofobia, otras donde las mujeres estas latinoamericanas estaban súper integradas en los pueblos, etcétera. Pero claro, hasta el punto en el que llega a ser, no sé, antropóloga o eso, que se apuntó a una caravana de solteros que fueron a Guadix en aquel momento. Y es que no, por no leer el párrafo que es muy largo, ¿no? En donde incluso uno llegó a proponerle matrimonio, ¿no? Dice, fijaros si me pareció interesante ese viaje de ir a Guadix y demás, que llegó un punto en que me pensé, ¿por qué no hago una película de esto? ¿No? Es decir, hasta qué punto el off-screen ese determina un poco la ficción. Bueno, y seguimos con la siguiente preguntilla. Sí, lo que me cuenta aquí es de la transmedialidad, la transficción, Ah, sí. corte fieles a la verdad, es decir, todo eso tiene que ver con la antropología. Cuando hablas de ficcionar y de la memoria colectiva, ¿de dónde viene toda esa idea del imaginario, de lo abstracto? ¿Qué influencia hay entre los habitantes de un territorio y las historias que narran? Pues está un poco en la línea esta que venimos diciendo. ¿Hasta qué punto dejas que tu ficción, tu historia sea porosa, ¿no? A lo que vas encontrando en ese transitar, ¿no? Los territorios y demás. Está abierta, ¿no? A lo espontáneo, que también Merisel o Carla lo mencionan, ¿no? El tener, bueno, guión abierto, ficción abierta, eso sería ya como lo máximo, ¿no? Es decir, bueno, me voy aquí y ya que salga lo que salga, ¿no? Pero bueno, el mero hecho de, bueno, Icíar dice que a veces encuentra muchos obstáculos, ¿no? Entre la dinámica del cine, que es como una operación militar, y luego lo que te vas encontrando, ¿no? Pero yo creo que lo sabe gestionar mínimamente bien o también por su posición, ¿no? Actualmente en la industria del cine, que se lo permite, ¿no? Pero claro, para mí lo interesante aquí es que hasta qué punto cuando digo ficcionar desde y para la memoria colectiva, hasta qué punto esas historias también son significativas para la gente que las va a recibir. Y ahí pongo el ejemplo, por ejemplo, de Rocío Mesa, ¿no? Que de alguna manera, con el tema de lo de Secadero, creo que hasta un punto hubo un fenómeno de visionado de la película o de identificarnos, ¿no? Con la película era como una película que iba a contar algo de lo nuestro, ¿no? Ya me he saltado 2 o 3 páginas del guión, me lo he saltado. Pero bueno, no pasa nada. Era un fenómeno un poco local de identidad. Es decir, yo me encontraba en el Madrigal, ¿no? Gente yendo a ver la película porque, entre otras cosas, estaba ese acento granaíno que ya también se menciona en alguno de los audios que he rescatado pues bueno, de entrevistas o conversaciones informales que he tenido con ella, que en San Sebastián aparezca una película con acento granaíno y además no se caricaturice, ni sea un objeto burlesco, sino todo lo contrario, un elemento que favorece, ¿no? Y que pone en valor una identidad, que en este caso la granadina. Pues yo creo que ese fenómeno todos lo hemos vivido. Yo fui a ver Secadero y una lagrimilla por aquí, la otra por allí, además de todo lo que representaba esa película, ¿no? En términos de crítica, pues, no sé, neoliberal o el tema de cómo estas construcciones quedan ahí, pero el conflicto que trazaba ahí Rocío, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me parece también muy interesante y por eso hablo de
se genera una historia que está en constante ir y venir con esas realidades y que al final parten de la memoria de estas gentes, pero también genera memoria a posteriori, ¿no? Como una memoria futurible, ¿no? Pues bueno, nos da identidad Secadero ahora de alguna manera, ¿no? A quien se sienta granadino o tenga una relación mínima con los secaderos, ¿no? Esa es un poco la idea que quiero señalar ahí. Em, ya no hemos saltado páginas, ¿no? De alguna manera, pero mira, retomamos. ¿Quieres que veamos la foto de Carmen? Sí, esas quizás son, porque claro, después el tercer eje que señalo, además de ficcionar a partir de la memoria colectiva para la memoria colectiva, hablo del entendimiento cultural. El entendimiento cultural tiene que ver, pues, eso del acento, es decir, de llevar algo nuestro a otros contextos y que nos entiendan, pero también en llegar a rodar a un entorno donde nadie sabe que eres directora de cine, nadie te da ningún estatus, ni prestigio, ni nada. Tú no entiendes tampoco nada, eres la alteridad de alguna manera allí. Bueno, cómo se lidia también con eso, con esa fórmula, ¿no? Lo tengo por aquí, mira, las fotos. Me contaba que eran ellas. Pues sí, vamos a contar, más que nada por el tiempo, pues, bueno, en este caso, aquí hablo de Icía, ya he hablado de ella antes, ¿no? Y además de ser una persona magnífica, creo que también como directora tiene ese comportamiento horizontal y cercano para intentar entender a estas mujeres. Cuando en la trama, en la película de Katmandú hay una escena de un aborto, ella llama a varios traductores y demás y quiere reunirse, hacer un grupo de discusión para contactar con las mujeres Newari, que es un grupo étnico que habita sobre todo en Kamandú, bueno, en Nepal, es un grupo muy mayoritario, pero quiere entender cómo estas mujeres pueden llegar o no a sentirse de alguna manera violentada o no si aparece una mujer Newari en una película teniendo un aborto. Es decir, ahí habla pues, de tabúes o no, o intenta, digamos que contempla dimensiones socioculturales importantes para esa ficción. A mí eso ya me parece, yo cuando escuché, o no me puedo imaginar que te has pegado un viaje desde Madrid a Kamandú para tener este tipo de incursiones en la realidad y de ser honesta, ¿no? Para con estas gentes, ¿no? Eso ya me pareció admirable y de hecho lo tengo en mi diario de campo anotado ahí a fuego, ¿no? Pon lo siguiente, lo que también un poco decía Juan respecto a llegar a un pueblo, salir de 7.000 metros. Chắc là bọn nào nhưng mà nó cái 벌칙이라 이랬지. 그래서 Entonces, 요 놈이사 이제 만칠라니 문제 요청에는. 좀 미스 거야 되지? 몰라 이거. bueno, si quieres dejarle porque en este caso justo así, eso, como tú también a veces te sientes violentada por llegar a espacios que bien por informantes que te ponen en contacto con otra gente y demás, va infiriendo en esos territorios buscando tiene una serie de requerimientos del departamento de casting y nos dice necesitamos un hombre que lleve no sé, un buey en los hombros, ¿no? Está en guión. Que ahí también nos reíamos muchas veces con Iciar porque dice, la próxima vez voy a poner no sé, como voy a hacer una película donde todo sucede en una habitación, ¿no? Porque a veces había, bueno, complejidades que no podía acceder a esos requerimientos del propio guión, ¿no? Pero lo que te quiero decir eso es como violentar espacios en donde este hombre, imagínate, moliendo su grano en no sé qué momento de la primavera, aparecen dos diciendo que vamos a hacer una película en su pueblo, además, va a haber 2 semanas de rodaje ahí, y que si le apetece salir de figuración, ¿no? Todo eso con traducciones y pues bueno, un poco también ver y contemplar que cuanto más amables sean esas incursiones y más horizontales, también con la empatía antropológica y demás, pues mucho mejor, ¿no? Y también pues toda la parte off-screen, es decir, toda la relevancia de íbamos como mediando, ¿no? De alguna manera, previo a todo el rodaje que había establecido de forma militar, ¿no? En la siguiente foto, esta es una mujer que cuando llegamos al pueblo, además el Himalaya ya sabéis que cuesta para arriba, cuesta para abajo, pues escaleras para arriba, escaleras para abajo, llegamos al pueblo y nos encontramos en la casa que nos está mirando por la escalerilla esa mujer, ¿no? Claro, incursión etnográfica, antropológica, esa mujer era, digamos, la jefa de una comunidad de muchos pueblos de esa zona de Mustang, ¿no? Era la que tomaba las decisiones y a la que el resto de alcaldes o jefes más importantes de esa zona era a la que hacían caso, ¿no?
Ella sí, dijo que sí que participaba, porque además se le pagaban una serie de, bueno, se le pagaba dinero, que ahí también tendríamos algún debate y de hecho lo hemos tenido en otras ocasiones. Pero lo interesante de esto pasa lo siguiente, es que esa mujer bloqueó el rodaje en parte porque no había habido una reunión entre la directora de todo ese movimiento de personas y demás en el pueblo, que vivían, no sé, 50 personas o así, y que estaba a una altura tremenda, solo se podía llegar a veces por helicóptero. No había habido una reunión. Es decir, ella hablaba en unos códigos de gobernabilidad de tú a tú que no se habían dado. Ana Casina estaba desbordaica. Era la directora de producción, pero ejecutiva, pero claro, no podía apagar tantos fuegos. Entonces, eso ni se le había pasado, esa cordialidad, ¿no? Ese ser diplomática, ni lo había tenido en cuenta. A nivel cultural, eso era un paso importante. Nos vemos a las 11 de la noche en el Himalaya, yendo a la casa de esa mujer, la directora de la película, Icía, la directora de no sé cuándo, para simplemente reunirse con los dos jefes del pueblo. Dato antropológico, pero que hubiese bloqueado el que 200 personas que subían cada mañana de extras para rodar esas escenas, pues no hubiesen estado, ¿no? La siguiente, otra que pongo de ejemplo, con el tema de la vestimenta. Fijaros, Sonia Grande, Suyata, que era una directora de vestuario de la India que también estaba trabajando en el equipo. Pues hay una escena donde se rueda la boda, en donde se casa, bueno, Verónica Echegui con Norbu, y se les dice desde casting que a la mañana siguiente, además tienen que subir súper temprano, a las 6 de la mañana. Imaginaros esta gente subiendo 200 o 300 metros desde el nivel, no sé cuánto, vienen andando, ¿no? Desde sus pueblos para estar ahí a la hora que se les cita. Y se les dice desde vestuario, el departamento de vestuario, que tienen que venir engalonados como para una, vamos, vestidos como para una boda. Bueno, entonces empezamos a ver gente aparecer, yo desde casting ni me había percatado, pero todos con sus mejores galas, con sus collares típicos, ¿no? de esa zona de Nepal, y claro, empieza a haber como un movimiento en el departamento de vestuario, empiezan todos a ponerse como raros, y era porque, claro, la figuración tenía que ir, estaba ambientada en los años 80, 90, y para nada tenían que ver con ese tipo de vestuario. Imagínate ponerte a vestir ahora a, no sé, 200 o 300 personas de repente porque tenían que ir como, les daban, no sé si hay aquí alguna foto, he rescatado alguna foto, creo que no. No me la he traído, pero bueno, igualmente eran ropas muy, muy toscas, de tejido muy sobrio, y luego les daban en vestuario como un poco de arena, del polvo que se supone que hay en el Himalaya, ¿no? Y claro, hubo una disrupción tal entre cómo se veían a ellos mismos, cómo querían ser representados en esa película y cómo el guión exigía que estuviesen, que tuvo que venir el alcalde y mediar, porque no había manera de que aquellas dos fuerzas confluyesen o convergiesen bien, ¿no? Bueno, hablar también del tema, estas mujeres de los Sucumbasi, digamos, de los suburbios de Kamandú, para nosotras que estamos como directora de casting, estamos trabajando Nani y yo, ayudando a Eva y Yolanda en Madrid, que vinieron varias veces también a Nepal, teníamos mucho trabajo online. Ellas fueron fundamentales porque fueron, digamos, se llaman como no, como las que nos hicieron contactar con ellas fue contactar como un equipo de coordinación de todos los Sucumbasi. Los Sucumbasi implica hablar, ir por chabolas, por un montón de espacios que nosotras, aunque ya íbamos, pero no teníamos conocimiento. La gente nos veía como dos alienígenas en mitad de ahí, ¿no? Además, con situaciones en muchas ocasiones súper duras a nivel real, ¿vale? Pues claro, ellas fueron, pues eso, también atender a estas personas que se implican, y de hecho Iciar siempre estuvo agradecida a estas mujeres que además actuaron perfectamente y que fueron, bueno, como ayudantes más, personajes que deberían ir, no sé si Iciar las puso en los créditos, ¿no? Pero en los créditos, ¿no? Porque hicieron un trabajo y una labor de coordinación de figuración en ese caso, y no solo en el propio rodaje, sino en la preproducción, de coordinar, porque había muchos niños. Entonces, imaginaros controlar a 200 niños que están en los Sucumbasi y tienes que mantenerlo un poco, bueno, ya en la foto final puso a la cabra que se sube, pero bueno, un poco a veces incontrolable, ¿no? Y estas mujeres tuvieron una labor fundamental, ¿no? Otro ejemplo que pongo, el siguiente, Juan de, tiene que ver también dentro del departamento, bueno, en este caso de producción, pero tuvo que ver con que había una escena en donde había una cremación, es decir, había es que no quiero hacer de spoiler, pero bueno, da igual, moría una chica, ¿no? Entonces esta chica, pues bueno, había una representación en el río, se incineraba, etcétera.
casting. ¿Quién va a hacer de muerto? Que le vamos a poner las telas y le... No había manera de encontrar nadie, es decir, había un tabú con la representación de la muerte, que no había nadie, bueno, en un punto yo creo, digo, y si ya te vas a tener que ofrecer tú o alguien, porque no, pues no encontrábamos nadie que... Al final lo hizo Navid, este asistente de casting, que dijo, venga, anda, yo mismo me pongo, y fue a él a que tuvimos de muerto, que además un poco, al final se reía, ¿no? Y aparecía ahí, ¿no? Pero si veis la escena en donde se da la cremación y demás, pero fue otro problema que nos tuvo unos rompedores de cabeza y tiene que ver con eso, cómo esta población lee el tabú de la muerte. Es como si la aficiona o no, ¿no? Lo que también decía que a la mesa yo no me siento porque aunque el sistema anticasta está ahí y tan prohibida, pero yo esta que viene de otra casta, yo no me voy a sentar aquí, aunque sea una representación. Es decir, ese tipo de cuestiones de dinámicas culturales también suceden y están a la orden del día en un rodaje, ¿no? De estas circunstancias o de estas características. Y luego, por último, esto ya lo traigo en plan anécdota, tiene que ver con bueno, Laia llegó haciendo en preproducción, haciendo localizaciones, ¿no? Ella es directora de arte. A Laia, pues me refiero a ese momento, en donde ella llegó, a ver, esta casita, mira qué bonita son, vamos a entrar con la escalerilla, los burros viviendo abajo, ¿no? Los mulos, no sé cuánto. Y claro, Laia, en su empatía, ¿no? Y demás, le preguntó, la mujer lo primero que se fijó fue en el jersey que llevaba Laia. Y entonces decía, vale, tú quieres algo de mí, pero de alguna manera yo quiero que tú me dejes este jersey, ¿no? Y fue como otro ejemplo, anécdota, que siempre un poco hablamos de él, como decir, es verdad, porque vamos un poco de alguna forma a extraer, ¿no? Imágenes o extraemos, no sé, estética, extraemos por sus paisajes, extraemos para llevarlo a las imágenes, pero ¿qué quieren ellos de nosotros? Eso tendría mucho que ver con el Prayax Effect, en el que ICIAR, por supuesto, y producción tuvieron un encuentro con estas personas para decirles qué es lo que necesitaban y qué es lo que querían, ¿no? Que eso no creo que en todo proceso de producción o de rodaje esté eso incorporado, ¿no? Por último, el cuarto eje del que venía, bueno, que traía aquí, tiene que ver con, bueno, te lo hemos hablado, con una especie, creo que se está dando, y también igual con Antonio, en ocasiones, no sé si lo he llegado a comentar, con un metaanálisis crítico propio, ¿no? De la cineasta, o por lo menos esa es la impresión que he tenido, y yo como antropóloga igual tendré que seguir indagando en esa línea, pero tiene que ver con que este es una imagen de Eva Baliño, que es sonidista, también sonidista, por ejemplo, en Alcarrás o en muchas otras películas, en Te doy mis ojos, decía, ella hace, o en Estíbaliz Urresola también ha estado trabajando ahí. Ella es una sonidista, yo creo que bueno, Eva Baliño es excepcional porque no se plantea el sonido como algo, a ver, solo como el lenguaje que se va a emplear en la película, sino que siempre está investigando, va más allá, ¿no? Entonces, en ese laboratorio que daba sobre sonido, la Facultad de Comunicación además, recuerdo que la impresión de Iciar y de Laia, que también eran, bueno, directora y directora de arte, em, lo que más agradecieron fue que nunca o casi nunca atienden a escuchar a otros colegas, a otros compañeros hablar e investigar sobre sus propios campos, sus propias temáticas. Tú puedes poner a hacer una lectura de guión y te pueden decir, pues si la película, pues no sé cuánto, pues esta escena tenemos que ponerla para allá, no sé cuánto, pero no una investigación, un metaanálisis de ellos mismos. Es decir, parecía, igualmente me agradecía que ella nunca se había parado a pensar sobre su propio cine, a teorizar sobre su propio cine. Y creo que eso es una línea que en este caso Merisel, ¿no? Y Carla y toda esta gente en Cataluña lo están haciendo, para mí fue muy revelador el encuentro de realizadoras que promovió Antonio desde el Festival de Jóvenes Realizadores, porque escuchando a estas cineastas desde sus propios procesos, ¿no? Analizando sus propios procesos creativos, creo que también había como un alarde por manifestar nuevas formas alternativas, es decir, también como un manifiesto por proponer que otras formas son viables de hacer cine y son más amables, no son tan neoliberales, ¿no? O la ganancia por la ganancia, ¿no? Y a mí me parece también como, de alguna manera, un activismo, ¿no? O una forma de manifestarse, de analizar su propio proceso, pero al mismo tiempo de exponer, pues esta es nuestra forma de hacer cine, ¿no? Yo subrayo, ¿no? Subrayé varias partes, pues, por ejemplo, en los espacios más sororos. Hace poco, no sé si en Los Goya o alguien escuché, pues no recuerdo quién era, si Belén Funes, alguna directora joven, de esta generación más joven que está viendo ahora, seguramente Antonio conoce mejor que yo todo eso, pero hablaban de que tenían un propio grupo de WhatsApp, entre todas estas, pues no sé, supongo que Celia Rico, Belén Funes, Rocío Mesa, en donde se comentan cosas, es decir, dudas que tienen, se ayudan entre ellas. A mí yo como antropóloga, claro, todo lo que es un poco más periférico o más rarillo, allí voy yo, ¿no?
pero me parecía como una dinámica muy interesante de generar espacios más sororos para ayudarse, para colaborar, ¿no? Entre ellas, para darse, pues bueno, para hacerse los procesos más amables de alguna manera también, ¿no? Por ejemplo, un punto que subrayaron ellas y que si quieres, pues terminamos con ese audio, tenía que ver con ser directora y partir de la duda. Es decir, que la premisa fundamental, esto parece como una partida disruptora, ¿no? Parece que un director o una directora lo tienen que saber todo y tomar decisiones sobre todo desde la frialdad de saberlo y el autoritarismo, ¿no? Pues ya hablaban de que no, de que precisamente se diesen a cabo o se llevasen a cabo procesos que partieran de ahí, porque iban a llevar a otras cuestiones. ¿no? Eso, exacto. Que yo recuerdo cuando yo estudiaba en la escuela de cine, que venía de vez en cuando algún director y nos decía, no, tenéis que tener las cosas clarísimas, no podéis dudar, ¿no? Que no os vean dudar, hacer ver que lo tenéis claro. Y claro, a mí me petaba la cabeza, era como, madre mía, o sea, ¿cómo trabajo desde esta farsa absoluta, ¿no? Y yo recuerdo cuando empecé a montar que también era como el miedo de tener al director o directora al lado y dónde corto aquí, corto allá, y no se puede trabajar de esta manera, ¿no? Entonces poder tener ese lugar de confort, bueno, confort tampoco me gusta mucho la palabra, pero como tener como este lugar, ¿no? De familia, de estar arropados, de poder equivocarte y no pasa nada, ¿no? De no juzgar las decisiones en la sala de montaje, o sea, vamos a probar, vamos a buscar, diremos 4 cosas que son estupideces absolutas y quizás la quinta es una buena decisión o una decisión que nos hace avanzar como mínimo, ¿no? Sí, o que nos Sí, emociona. porque hablan un poco en esa defensa de la duda, ¿no? Y de la reflexión, incluso en el propio proceso, ¿no? Creo que es interesante. Y nada, simplemente mencionar la página Inside Cinema, que creo que están sistematizando, bueno, los procesos y demás de una manera magistral. Creo que ya no solo es que sea ese metaanálisis interno dentro del propio mundo del cine, sino que de alguna manera también devuelven a la sociedad, ¿no? Dan a conocer creo que es una iniciativa que espero que se desarrolle, ¿no? En otro ámbito aquí en Granada o donde sea. Y de hecho yo he compartido con cineastas un poco más de escuelas anteriores que se han quedado diciendo, anda, pues fíjate, no había pensado yo que ni ir haciendo sketch, ¿no? De escena o de eso podría llegar también a ser una devolución para con la sociedad, ¿no? Pues también forma parte de ese análisis, ¿no? De esa teorización sobre ellas mismas. Y poco más. Juan, de llevo ya no sé cuánto hora hablando. Ya me enrollo muchísimo. Pero muchísimas gracias por escucharme y nada, cualquier pregunta o reflexión que tengáis, ahora es el momento de hacerlo, claro. ¿Los micros están aquí? ¿El qué? Ah, sí, los micros. Bueno, o proponer algo. La siguiente investigación, ¿cómo hacer? Tú muy explicado. Vale. Muchas gracias. Era un tema que me interesaba mucho que lo contáramos, porque es otra forma de acercarse al cine, que hablara además de cineastas españoles, de mujeres que están haciendo cine, de mujeres jóvenes que están haciendo cine, pues la forma de acercarte a esa forma o hablar de ella era distinta. Como a mí, Victoria, cuando me lo planteaste me pareció que era muy interesante y que el orden que estábamos siguiendo podía ser extremadamente útil, ¿no? Aparte de eso, las cosas que yo siempre lo digo, yo aprendo, en estos días concretamente cuando tengo la oportunidad de charlar con gente que además estáis trabajando, que habéis trabajado como Lidia, como tú, como Isabel Royán cuando vino, gente que está trabajando dentro del medio, yo aprendo muchas cosas, ¿no? Y sobre todo esa curiosidad de que todos esos procesos que estás contando, por ejemplo, este último que acabas de contar, de la reunión que tuvo que tener con exactamente lo mismo, vuelvo a citar el caso de Lane Riefenstahl, el cuaderno que se hizo para el ciclo ese año, en su memoria, yo cogí su fragmento y lo tenéis ahí recogido, si lo queréis leer, exactamente lo mismo. Yo también tuvo que hablar con el alcalde del pueblo, le invitó a que vinieran vestidos de gala para una escena, no era el ropaje que tenían, o sea, fue un follón gordísimo y esas cosas, pero intentando conciliar para poder aprovechar todo eso. Y ella cuenta que cuando años más tarde, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, el desprecio que tuvo y tal y cual, se encontró con Vittorio De Sica y con Roberto Rossellini y le dijeron que ella había sido la primera que había hecho neorrealismo a la hora de irse al sitio, que se rodaba la película, a rodar y establecer vínculos con la gente que estaba. Totalmente. Entonces, eso me parece muy curioso, fíjate, de contar cómo al pasar los años todavía sigue manteniendo eso, aunque no sea lo habitual o Sí, sí. lo más conocido. Aunque también está, por otra parte, otra cosa que has comentado, también me parece muy curiosa, eso de a ver qué necesita la población para eso. Y eso, curiosamente, era lo que hacía John Ford cuando iba a rodar sus westerns,
con las tribus indias con las que trabajaba, no era tanto pagarles como qué necesitáis. Que tenemos una escuela, ¿qué necesitáis que haga Qué curioso. con eso? No lo sabía, fíjate. Pues cortamente, y por eso era tan querido por las tribus indias, a las que después las películas mataban pero, En la afición. pero estaba encantado de que fuera allá a rodar, les daba oportunidad de que construyeran cosas, aparte de pagar un sueldo si le hacía falta, sobre todo fundamentalmente, qué necesitaba esa comunidad o esa tribu india metida en una reserva, que él pudiera ayudarle, y por eso Mamón intentaba siempre irse a los sitios más o menos que él sabía, cada Claro. tiempo, para ver qué necesitaba. O sea que, Interesante. bueno, el cine clásico norteamericano. 10 horas, pero un poco. Ya. Jo, pues muchas gracias por esa aportación. María, muchísimas gracias. Gracias.